Esto, muchos comentarios en redes sociales. Vamos a recibir a Pablo Mazzone, que él es papá de mellizas, a través de este método del vientre subrogado. Escribió un libro que acá lo tenemos, que se llama Casa Alquilada. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien. Un placer tenerte. Un lugar donde nacer. Este es el libro. Es muy interesante la historia de vida de Pablo, muy emotiva, por cierto, y también Carlos Mazzolo, que es asesor legal Procrearte. ¿Qué pasa? Cuando un famoso pone esto sobre la mesa, toma dimensión. Lo cierto es que acá en la Argentina no está regulado. Hay un vacío legal de esta práctica que además es muy común, ¿no? Esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Pablo y Carlos, perdón. La verdad es que hubo un proyecto muy interesante en el anteproyecto del Código Civil que regulaba toda esta práctica de una manera muy buena. Y luego eso quedó, por cuestiones políticas, quedó afuera. Pero bueno, dejó esa impronta, y el fallo que hubo ahora en Viedma, donde se autoriza a 2 papás a hacer esta práctica, va en ese camino. Totalmente. ¿Cierto? Sienta precedente lo que ocurrió con esta jueza ahí en Viedma, que autoriza a una pareja gay, a una pareja de homosexuales, a alquilar un vientre. Al menos sienta precedente para que en un futuro cercano haya una legislación, ¿no? Claro, hay proyectos, efectivamente es como vos decís, sienta un precedente muy importante, es la primera vez que se autoriza, digamos, la práctica, y esperemos que haya otros más casos. Hay que aclarar algo, porque tal vez también hay desconocimiento al respecto. En la Argentina no es que está prohibido. No, lógicamente hay una máxima constitucional que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. En este caso no está regulado específicamente, pero sí se puede hacer porque no constituye nada ilegal. El problema que se produce es que tenemos una norma que dice que la mamá que da a luz el bebé es la que va a ser la mamá legítima. Entonces hay que ir en contra de esa regulación, o bien hacer como hicieron estos papás, que fueron al juez y le plantearon la situación, y ahora se ordenó, lo que se ordena es que cuando el chico nazca, se inscriba como hijo de estos 2 papás. Exactamente, que quede registrado eso, ¿no? Tal cual, y de esa forma. Y sobre todo la situación acá en la Argentina, que se dio en muy pocas oportunidades, pero se dio, es a través de una motivación altruista, digamos, que quien pone el vientre no recibe ninguna remuneración económica. Es así, no es así en todo el mundo. Ajá. Pero el anteproyecto que te comentaba y, digamos, la línea que hay generalmente acá en Argentina, habla del altruismo en la dación del vientre. Por eso a veces el término alquiler suena un poquito diferente a lo que realmente, por lo menos en la Argentina, sería. Bueno, vamos al libro que se llama Casa Alquilada, porque acá tenemos otro caso, que es el de Pablo, que es una historia de vida. ¿Tenés ganas de contarnos un poquito cómo fue? Bueno, utilizaste este método del vientre subrogado, pero ¿cómo llegaste a esto? Sí, bueno, yo empecé a escribir el libro en su momento porque me pareció que había mucho desconocimiento, y además me pareció que era una historia que merecía ser contada. Y es importante eso, cómo llega uno a esas circunstancias. Es más, a mí me pasó, lo empecé a escribir, empecé a contar desde el momento en que viajamos a Miami, a conocer la agencia y todo. De repente me dije, si yo no cuento por qué estamos acá, esto no tiene mucho sentido. En nuestro caso en particular, mi mujer tenía insuficiencia renal, entonces el embarazo era difícil. Más nos casamos pensando que no íbamos a poder tener hijos, y bueno, después mejoró un poco, entonces pudimos apostar a la vida y la posibilidad de tener un hijo. Cuando hicimos eso, ella tenía que abandonar la medicación por un tiempo, entonces teníamos que apurarnos, y por eso hicimos inseminación, ¿no? Nos teníamos que apurar, no teníamos un tema de fertilidad, sino que nos teníamos que apurar porque estaba sin la medicación. Y ahí nació nuestro primer hijo, Jerónimo, que es 6 mesino. ¿Cuánto tiene hoy Jerónimo? 7 años. 7 años ya. 7 años. Estuvo 3 meses y un día en neonatología. O sea, cuando nacieron, mi hijo fue en neonatología con 1 kilo y 6 meses. Y mi mujer a terapia intensiva. Se conocían por foto ambos. Esos fueron 3-4 días. Y después de eso, ya está, la paternidad para mí ya estaba resuelta, nunca más, yo no quería volver a jugar. Claro, pasar por ese momento, ¿no? De tanto nerviosismo, incluso, bueno, se puso en riesgo la vida de tu mujer y del bebito ni hablar. Sí, se puso en riesgo, y además, bueno, su salud quedó afectada, ya no podíamos volver sobre el tema, pero nos quedaron 2 embriones congelados.
Pasó el tiempo, mi hijo empezó a crecer, tiene algunas discapacidades, como buen prematuro, tiene un montón de fortaleza, mucha alegría para adelante, pero tiene algunas discapacidades y a través de mi padre, no recuerdo bien cómo fue el comentario, la frase fue: qué bien que le harían unos hermanitos a él para crecer y para acompañarlo en la vida. Y ahí fue que mi mujer apareció con la idea del alquiler de vientre. Lo primero que yo le dije: estás loca, ¿qué es eso? Es ilegal, no se puede. Claro, lo primero que pensaste es ilegal. Ilegal, no, eso está prohibido. ¿De dónde lo sacaste? O sea, no es ético, ¿no? Porque uno empieza como a cuestionarse desde ese lado también. Sí, exacto. Y tardó una semana en volver con toda la información. ¿Dónde lo íbamos a hacer? ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Cómo lo íbamos a financiar? Otros ejemplos. Y bueno, y así fue. Al poco tiempo yo tenía que viajar por trabajo a Estados Unidos. Viajé y atrás mío viajó ella con Jerónimo. Y fuimos a conocer la agencia, fuimos a conocer al médico. La agencia les dispone de madres, en este caso, que alquilan vientres, y ustedes eligen a esa madre. Sí, en general son agencias que además de alquiler de vientre y otras cosas hacen adopción, tienen y hay toda una parte del legal, ¿no? Toda la parte de abogados. Elegís a la madre, pero vos lo que elegís es un currículum. A vos te dicen, se llama María, está casada, trabaja en tal lugar, no sé, vive cerca de los padres, no vive cerca de los padres, siempre tienen hijos. Tiene capacidad gestacional, sobre todo, ¿no? Para poder ser madre subrogada tiene que tener la prueba viviente de que pueden llevar un embarazo a término. Y bueno, y empezar con las entrevistas. Lo que no se sabe en general es que la entrevista esta, vos elegís a la madre y la madre te elige a vos. Es una elección de ambas partes. Vuelta, y es decir que la madre, la que en este caso sería la que lleva adelante el embarazo, puede decir: no te elijo por X motivo, y está en todo su derecho de hacer. De hecho nos pasó, en el libro cuento, hay como 10 entrevistas que tuvimos. En algunos casos, nos pasó en un caso que ella ya había elegido otra pareja y bueno, nosotros la elegimos y después nos dijeron que no. Nos pasó en un caso que tuvimos muy mala suerte, que la elegimos y ella tenía una prima que no podía tener hijos. Mirá. Entonces le terminó alquilando el vientre de la prima. Bueno, porque puede existir también a través de algún lazo afectivo, digamos. Los que desean ser padres pueden elegir a alguien de su entorno o que conozcan mucho. Existe esa posibilidad. En este caso, para ustedes fue alguien totalmente desconocido. Totalmente desconocido. Que es el caso de Argentina. En general claro. se busca que tengan algún lazo afectivo. Bueno, no te queda otra, ¿no? Si te va a prestar, si va a hacer semejante acto de amor. Ahora, ¿ustedes al momento de tomar esta decisión conocían que en Argentina se podía, que de repente podías recurrir a algún familiar? No. Sencillamente para... O sea, fueron directo a la opción Estados Unidos. Sí, no sabíamos, nos habían comentado que no estaba permitido y fuimos directo a la opción de allá. Hablábamos en algún momento con una amiga, pero con el tema como había un tema legal de por medio, avanzamos a la otra opción. Ahora, Carlos, ¿por qué todo esto genera tanta polémica? Yo creo que tiene que ver un poco también con nuestra idiosincrasia, porque es algo novedoso y en general en todo este tipo de prácticas la legislación se debate mucho y nunca llegamos a una buena legislación. Te doy un ejemplo. La fertilización asistida está en Argentina hace muchísimos años y la regulación llegó hace poquitos años y hace un montón de tiempo que está esto. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con lo que te decía, con la idiosincrasia, y también genera polémica porque es una cuestión que involucra valores, involucra sentimientos, involucra... Bueno, un montón de cosas que nos parecen, hoy por lo menos nos parecen muy novedosas, claro, muy raras. Sin embargo, bueno, en Estados Unidos está regulado y de hecho, bueno, muchos que recurren a esta opción tienen que contar con el dinero para hacerlo, ¿no? Sí. Que no es un dato menor. Sí. Porque más o menos no sé cuánto está saliendo, pero sé que es caro, ¿no? Hacer lo del vientre subrogado. Sí, bueno, una de las razones por la cual lo escribí es esa, ¿no? Para bajarlo a tierra, para que poder contar la historia y que se den cuenta que no es algo tan alejado de nuestra realidad. A fin de cuentas, cuando uno le pone unos embriones propios a otra madre, lo único que está haciendo la madre es alimentarlo y llevar al bebé a término. Pero en este caso en particular, ¿no? Después hay otros casos diferentes, ¿no? En este caso en particular. O sea que es la mujer que está embarazada, simplemente. O sea, hay capacidad gestacional, pero no hay ningún vínculo genético de esa mujer con el feto. No hay ningún
ningún vínculo. Eso es increíble. Sí. Eso es increíble. Sí, y que los embriones hayan sido gestados en Argentina, que hayan sido de la misma gestación que mi primer hijo, o sea que en realidad son trillizos, si los pones a ver de cuándo se gestaron, que los manden a Estados Unidos, que se lo ponga una persona, que llevar un embarazo a 7.000 kilómetros de distancia no es fácil, la ansiedad, todas las cosas, las ecografías, a veces se piensan que bueno, aquí van viendo a Estados Unidos porque puede, la verdad que todos esos momentos, todos esos 9 meses son muy largos y rodeados de mucha ansiedad, ¿no? Ya, Muy ¿no? emotivos, pero... Obvio, y siguen en contacto con esa madre. Sí, que les seguimos en perdió contacto entre- al ¿sí? día de hoy, sí. Qué bárbaro. ¿Cuánto tienen ya las Melli? Las mellizas tienen 3 años. 3 años de todo esto. Ahora está bueno conocer el caso de Pablo Mazzone porque, bueno, uno escucha el de Marley, el de Luciana Salazar ahora, el de Flor de la B, y bueno, es otra cosa, pero bueno, hay casos así de gente común, es como bajarlo a tierra un poquitito y entender un poco más de esto del vientre subrogado, que es para aquellos padres que desean ser padres, parejas, incluso solteros, ¿no? Que quieren cumplir el sueño y que por algún impedimento no pueden serlo de manera natural y recurren a este método. Desde ya que tal vez sea el más extremo, ¿no? Mira, sí, dependiendo, digamos, de cómo sea la patología que pueda afectar a la mamá o en todo caso a ambos padres. Pero sí, es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una técnica de reproducción asistida. Esto es buenísimo porque significa que es una alternativa más y está dentro de este campo, como vos mencionabas recién. Si las padres y los papás prueban todos los métodos, primero naturalmente, después con las técnicas de baja y de alta complejidad, y después realmente hay un problema en la mamá a la hora de tener el hijo en el útero, bueno, esta es la alternativa. Totalmente, bueno, está evidentemente. bueno concientizar al respecto y abrir un poquito la cabeza también, más allá de que tiene que existir una cuestión de asesoramiento psicológico, calculo que lo habrán tenido ustedes también, ¿no? Sí, sí, sí. De poder contarles la verdad genética a tus Melli cuando sean un poco más grandes. Hay de un dónde libro, vienen. hay un libro, así que lo van a Ahí leer. está, exactamente, Casa Alquilada. Si querés saber más, la historia de vida de Pablo Mazzone. Muchas gracias por Dale. haber venido, un placer Muchas haberlos gracias a vos. recibido. Gracias a Gracias, vos. Carlos, gracias.